Las 7:26 en punto, aquí en la Onda, la entrevista de lunes, como les comentábamos al empezar el programa, es con el diputado de Unión, Progreso y Democracia, de UPyD, Ignacio Prendes, en el Parlamento Regional. Ignacio, ¿qué tal está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros en sintonía de Onda Cero en un día con mucha actualidad y sobre la cual es usted de alguna manera pivote, especialmente con motivo de la Comisión Villa, pero hablaremos de muchas cosas, dado que nos encontramos a 2 meses y medio de las elecciones. Ha presentado ese borrador de conclusiones, los grupos parlamentarios, los demás tienen hasta el próximo viernes para analizar ese documento, en el que primero me gustaría que me indicase qué es lo que resaltaría usted como elaborador. Luego ya le preguntaré yo por cosas concretas, que lo tengo aquí, el texto. Pero ¿cuáles son las cuestiones que a usted más le han llamado la atención y que serían las conclusiones de las conclusiones? Bueno, yo creo que lo primero, hay que reseñar una falta de colaboración de instituciones que tienen un papel importantísimo en lo que fue la gestión de los fondos mineros. Estoy hablando del Instituto para la Reconversión de las Comarcas Mineras, la Fundación Fundesfor, que ha gestionado los fondos de formación, o digamos entidades privadas como por ejemplo el Montepío de la Minería o el Somafitajo UGT, que nos han negado información fundamental. Yo creo que esa, digamos, es una actitud que está muy lejos de lo que piden los ciudadanos, que piden transparencia y que piden rendición de cuentas. Eso es lo primero que hay que señalar. Luego, ¿qué destacaría? Bueno, evidentemente nos ha faltado mucha información y por lo tanto lo que es el análisis de los 2 planes de la minería, yo creo que calificado esta mañana no puede dejar de ser un análisis superficial. ¿Por qué? Primero, porque nos ha faltado esa documentación, y segundo, por el tiempo. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que el tiempo que hemos dispuesto en esta comisión no es el suficiente como para analizar esto con rigor. Y segundo, sí es verdad que hay una actuación, un proyecto que sí nos llama poderosamente la atención, que es lo que ha sido el complejo residencial La Minería en Felechosa, que es un proyecto de fondos mineros construido con 30 millones de dinero público, y el que creo que se dan, digamos, un conjunto de circunstancias que ejemplifican en muchos casos lo que ha sido esa gestión de los fondos mineros de esos 2 planes, el papel político, el papel sindical, de codecisores políticos, y de la cual nosotros ahí detectamos una serie de irregularidades que creemos que hay que seguir determinando en otras instancias, ¿no? ¿Y en el Montepío es donde usted intuye que puede estar el origen de toda o parte de la fortuna de Villa? No tengo datos suficientes para determinar eso. Yo de lo que hablaba hoy era de una concatenación de hechos. Hay una concatenación, hay la ejecución de un proyecto con fondos mineros sin control público de ningún tipo, que realiza una entidad privada que está presidida por el señor José Antonio Postigo. En esa gestión de esos 30 millones de euros, resalto la cantidad porque es que es muy significativa y muy importante, se adjudica a una empresa de un amigo declarado del señor Postigo, que ejecuta durante 3 años esas obras, que tiene como único cliente al Montepío durante ese periodo, 2009, 2010, 2011, y que obtiene un beneficio que llama poderosísimamente la atención porque resalta en un momento de caída de la construcción de ese sector, y esa empresa, que era una empresa de un tamaño muy pequeño, escasamente 4 trabajadores en el año 2008 y un patrimonio neto negativo, pues obtiene 9 millones de euros de beneficios, algunos de los cuales se reparten por decisión empresarial, digamos, ¿no? Eso sucede en el año 2011, y en el año 2012 pues se produce la regularización, la supuesta regularización fiscal, porque vuelvo a decir que de eso tampoco nadie nos ha hablado en el seno de la comisión, más allá de lo que conocimos en su día por los medios de comunicación. Los protagonistas se negaron a facilitar cualquier información y a hablar, pero esa supuesta regularización fiscal, según los datos que habíamos conocido, se produce en el año 2012. Yo no, evidentemente, una comisión de investigación no tiene los medios que puede tener un juzgado, que puede tener una fiscalía, o que pueden tener, digamos, la policía, y por lo tanto no tenemos la capacidad para determinar que hay una relación, digamos, de causa-efecto de lo uno o lo otro. Pero sí hay esta sucesión de hechos, y yo creo que es importante destacarlo también, ¿no? Esa era una parte del trabajo de la comisión, la fortuna de Villa. Y por otro lado, la gestión de fondos mineros. Usted señala pues al propio Villa, también a Mino García, de Comisiones Obreras, como miembros de la mesa regional, pero en el ámbito político dirige especialmente esa reprobación, es la palabra que utiliza en esas conclusiones. En otros casos habla de censura, en este caso reprobación, al consejero Graciano Torre,
porque era consejero ya durante una buena parte de la gestión de los fondos mineros. Es el consejero que está en la Mesa Regional de la Minería que decide destinar esos aproximadamente 30 millones de euros, algo menos, unos 28.800.000 y pico euros, a ese proyecto de esa entidad privada. Eso se decide por unanimidad en una Mesa Regional de la Minería en el año 2008. Y ahí está como consejero de Industria y Empleo y responsable en Asturias, digamos, de la gestión de los fondos mineros, el señor Graciano Torre. Él luego está también en la Comisión de Coordinación con el Ministerio, con el Instituto para la Reconversión de las Comarcas Mineras, y hay un acta donde se reconoce que esa actuación, en ese momento en el que estamos hablando, que es diciembre del año 2008, no tiene todavía cobertura legal. Habla, por lo tanto, que modificar un Real Decreto del año 2007 para encajar esa operación, y vuelvo a decir, estamos hablando de 30 millones de dinero público para infraestructuras que yo creo que se desvían hacia una entidad privada, no para una infraestructura de uso público, sino para un negocio privado absolutamente legítimo, por otra parte, ¿no? Pero, vuelvo a decir, los fondos para infraestructuras yo creo que tenían otros objetivos, tenían otro fin, tenían otro destino, y en ese caso los que forman parte de esa decisión son estas personas. Algunos de ellos, que son los responsables tanto del SOMAFITA-UGT, los máximos responsables, como el responsable de la Federación Minero-Metalúrgica de Comisiones Obreras, de alguna manera son juez y parte. ¿Por qué? Porque la entidad privada a la que va destinada ese dinero es una entidad privada, una entidad sin ánimo de lucro, de previsión social, pero que a su vez, digamos, está controlada por estos dos sindicatos, porque el órgano de dirección son los que ostentan la mayoría y controlan esa dirección. Por lo tanto, ahí casi podríamos hablar, en estos casos, de una autoadjudicación de unos fondos públicos que luego además se gestionan sin control de ningún tipo, ¿no? Claro, es difícil prejuzgar qué puede pasar de aquí a 4 días cuando se reúna de nuevo la comisión y se vote, ¿no? El viernes es cuando está previsto que se voten esas conclusiones que usted presenta. Hombre, insisto que es difícil prejuzgar, podría ser una sorpresa, pero veo complicado que el PSOE vaya a reprobar a su propio consejero, estando además en el gobierno. En el caso del PP Izquierda Unida, ¿piensa usted que sí apoyarán? Aunque bueno, también hay alguna andanada de censura a un cargo técnico, la verdad, que es el Instituto de Reestructuración de las Comarcas Mineras, ¿verdad? Sí. Que depende del gobierno central. Pero bueno, yo creo que lo que hemos puesto ahí, yo creo que en el dictamen, el borrador de dictamen, son datos objetivos que hemos visto, que están a la vista de la propia comisión, y yo creo que no espero una actuación, digamos, de marcado carácter partidista, en que cada uno se dedique a defender a los que son de su grupo político, ¿no? Sino yo creo que hay que hacerlo con una visión amplia y generosa, y darse cuenta que este es un asunto que ha generado, digamos, mucha alarma en la sociedad asturiana, y que hay que darle explicaciones a los asturianos, y hay que asumir las responsabilidades donde estén. Hay que asumir las responsabilidades donde estén y llegar hasta el punto que hace falta. Vuelvo a decir, porque estamos hablando de una cuestión muy importante, que ha generado una importante alarma en los asturianos, y que además eran unos fondos muy importantes para Asturias, que en muchos casos yo creo que se desperdició esa oportunidad de generar un tejido alternativo. Y vuelvo a decir, de eso hay que asumir responsabilidades. Eso es uno de los grandes problemas de esta sociedad nuestra actual, ¿no? De esta democracia. La incapacidad de los partidos políticos para asumir responsabilidades de carácter político. Fiarlo todo, digamos, a lo que es el trámite judicial, para petarse detrás de jueces y tribunales, y así tenemos esta democracia actualmente absolutamente desprestigiada. Bueno, este es un momento para que asumamos ese concepto de la responsabilidad política y empecemos a recuperar de alguna manera el prestigio de esta democracia que nos demandan los ciudadanos, por otra parte, ¿no? ¿Ha enfatizado, ha exagerado su trabajo como presidente de la comisión en algún momento? No, en absoluto, yo creo que no. Yo he tratado de llevarlo con la mayor ecuanimidad posible. Es cierto que yo soy un único diputado y por lo tanto tendría que hacer en unos casos de presidente, en otros casos de portavoz, pero así ha pasado en las otras comisiones en las que he participado. El caso Marea, por ejemplo, estuve, digamos, en la misma posición y bueno, curiosamente en aquel momento el Partido Socialista incluso en algún momento tuvo algún comentario elogioso hacia mi actuación, ¿no? No en este caso. No en este caso, evidentemente, en este caso es todo lo contrario. Pero vuelvo a decir, yo creo que he tratado de actuar con la mayor ecuanimidad, y sobre todo a mí lo que me preocupaba era empezar el trabajo y acabarlo. Y creo que eso por lo menos está garantizado, porque acabarlo no es que haya una mayoría política que respalde el dictamen, sino que hemos empezado la comisión, hemos dado todos los pasos, hemos tenido que trabajar pues muchas horas, leer muchos papeles,
escuchar a muchas personas, pero creo que era lo que nos demandaba la sociedad asturiana en un asunto de esta importancia. Y lo vamos a acabar. Luego, ¿habrá mayoría política o no habrá mayoría política? Eso lo veremos el viernes. Pero, desde luego, el trabajo de la comisión concluirá. A partir de ahí, vuelvo a decir, yo creo que hay otras entidades que creo que tienen que retomar, digamos, tomar el relevo, tanto el Tribunal de Cuentas, nosotros incluso apuntamos a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, porque tenemos serias dudas sobre que incluso en esa, digamos, en el desarrollo de ese proyecto no se haya podido cometer algún tipo delictivo, pero será ya en otras instancias. Yo creo que el trabajo político concluirá el viernes, y yo de eso era mi objetivo desde el principio cuando propuse la creación de esta comisión. Y ya sé que habrá gente que dirá, bueno, pues no se ha conseguido determinar el origen de la fortuna oculta. Hombre, pedirle a un parlamento que vaya mucho más allá de donde puede llegar la Fiscalía, donde pueden llegar los tribunales, donde puede llegar la policía, yo creo que no está en la realidad. Pero el parlamento lo que tiene que hacer es hacer comparecer a las personas, pedirles que den explicaciones, ofrecerles el ámbito para que se den esas explicaciones, el espacio público donde se tiene que debatir, donde se tiene que hacer la rendición de cuentas, y luego cada uno será responsable de lo que hace. Es decir, si va y no quiere declarar, si pierde esa oportunidad o niega, digamos, la legitimidad de un parlamento para pedir explicaciones. Desde luego yo no lo voy a hacer. Hemos ofrecido ese espacio para las explicaciones, para el debate y para que se hiciese la luz, y a partir de ahí cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades, ¿no? Le pregunto como político ejerciente y como abogado de profesión, las imputaciones de Aquagest, y le pregunto primero por el caso en sí, pero también por la figura de la imputación, que la verdad es que, bueno, claro, indagados, dicen algunos que debería... Sí, bueno, vamos a ver, la figura de la imputación desde el punto de vista jurídico siempre ha sido una figura controvertida, porque es un híbrido, en fin, un arrastre de cuando había un procedimiento sumario en el cual había una fase intermedia, que era el auto de procesamiento, donde se fijaba claramente la acusación, y hasta ese momento pues no se podía decir que había una persona acusada. Cuando eso se rompe, hay un procedimiento abreviado, entonces falla esa fase intermedia y aparece el término de la imputación. La cuestión ¿cuál es? La cuestión es que ¿cuál es el momento que está atravesando la sociedad española y la sociedad asturiana? Es un momento crítico, es un momento de deslegitimación absoluta de las instituciones, es un momento de corrupción sistémica, es decir, la corrupción se ha instalado en las estructuras del sistema. El ejemplo es Aquagest. Yo he escuchado a muchos responsables políticos que aparecen ahí extrañarse de por qué se les, digamos, cita a declarar en un juzgado, porque se había instalado el concepto de que las empresas privadas te podían invitar a un palco a ver un partido de fútbol, a pasar un fin de semana con tu mujer, y que no pasaba nada. Quiero decir, habíamos rebajado tanto el nivel de exigencia a nuestros cargos públicos que cosas como estas, que yo creo que no, en fin, que no son admisibles, sin embargo parecían que eran naturales, y hay muchas personas que eso le parecía que era una actuación absolutamente natural, viajar a gastos pagos por una empresa privada proveedora de la administración, proveedora del ayuntamiento o de la entidad de la que tú eres responsable. Yo creo que eso, en fin, no es admisible. Pero el concepto de la imputación, vuelvo a decir, sí es verdad que es un concepto discutible, pero en el punto en el que nos encontramos en este momento, desde luego nosotros lo tenemos clarísimo, UPyD lo tiene claro, el momento de la imputación tiene que ser el momento en el que se abandonan las responsabilidades políticas, las responsabilidades públicas. No puede haber imputados, que por lo tanto hay una sombra de sospecha, que ojalá se despeje lo más rápido posible, pero existe esa sombra de sospecha ejerciendo tareas públicas, porque desgraciadamente se han superado todos los límites. Hemos visto a personas protegerse detrás del aforamiento, hemos visto a personas protegerse detrás del cargo, no asumir ningún tipo de responsabilidad política, esperar a años de tramitación de un juicio, aumentar el descrédito, y ante esta situación, ya digo, de corrupción sistémica, hay que tomar una solución drástica. Y la solución drástica en este caso, aunque en algunos casos incorpora una cierta injusticia, es que los imputados tienen que estar fuera de la política. Una de las banderas de UPyD es la regeneración democrática. Entonces, cuando ustedes ya tienen 5, 6, 7 años de vida, ¿por qué al menos según las encuestas parece que la regeneración democrática la trae Ciudadanos o Podemos? ¿Qué le pasa a UPyD? No, la traemos nosotros. Yo creo que si alguien pregunta en Asturias quién se ha enfrentado con más vehemencia contra la corrupción, ha abierto comisiones de investigación, ha pedido explicaciones, hemos actuado con contundencia contra cualquier atisbo de corrupción, es UPyD. Los demás. Entonces, ¿por qué se ha atascado UPyD? Insisto, según encuestas nacionales. Sí, yo creo que lo primero, los que nos evalúan son los ciudadanos. Yo eso lo tengo muy claro, ¿no? El examen
es el 24 de mayo. Son los ciudadanos el tribunal y son los ciudadanos los que en todo caso dictarán si hemos, pasado el curso con aprovechamiento o no. Hasta ahora lo que hemos visto, pues sí, son encuestas, pero hay un batiburrillo tremendo. Yo creo que lo que hay es una gran incertidumbre, todas esas encuestas lo que aprecian es una gran incertidumbre, y lo que yo les pido a los ciudadanos es reflexión, en Asturias, que reflexionen de cuál es el papel y la trayectoria que cada uno ha jugado. Yo estoy orgulloso del papel que ha jugado UPyD a lo largo de toda esta legislatura. Yo creo que hemos sido verdaderamente el partido de la regeneración, el partido del cambio, el partido del combate contra la corrupción, y lo que espero es que los ciudadanos evalúen eso. Es que por eso... No tanto expectativas, sino realidades. Nosotros ofrecemos realidades de un trabajo a lo largo de 3 años, y ya digo que esperemos pasar el examen del 24 de mayo. Es que por eso es más llamativo. Aquí en Asturias, además, ustedes tienen representación institucional, cosa que no ocurre en gran parte del país, en ayuntamientos y también en otras comunidades autónomas. En fin, se ha visto el trabajo o no trabajo, cada uno que juzgue, de UPyD. En su caso, el de Ignacio Prendes. Pero claro, en el caso de Podemos o Ciudadanos es que no se sabe. O sea, no, se juega con entonces, expectativas. ¿por qué UPyD no, vamos a decirlo en términos, entiéndame, partidistas, por qué no ha capitalizado esa... Bueno, yo espero que lo sepamos, pivote? Espero que lo sepamos capitalizar. Seguramente que habremos cometido errores también. Yo creo que es bueno hacer autocrítica, es bueno que nos hagamos esa pregunta que usted nos hace de por qué, digamos, que no somos capaces de explotar, en fin, todo lo que hacemos, ¿no? Y todo lo que hemos combatido a lo largo de todos estos años, no 3, sino 7 años que llevamos. ¿O 3 usted? Sí. El partido más. Prácticamente, casi, sí, 7 años prácticamente, ¿no? Pues seguramente que habremos cometido algún error, seguramente que no... En fin, que no habremos comunicado bien lo que hacemos, aunque también le voy a ser sincero, a mí esta frase me suena muy manida, esto de no hemos comunicado mal. Puedo mal. Utilizar políticos de otros partidos, sí que... Seguramente que no hemos sido capaces de transmitir bien lo que estábamos haciendo y lo que representamos, ¿no? También es verdad que nos hemos encontrado con dificultades. Usted decía... bueno, aquí tienen representación institucional. Tenemos un único representante institucional, uno, en toda Asturias, nada más. Y muchas veces resulta muy difícil enfrentarse contra maquinarias muy potentes de otros partidos políticos, ¿no? Y luego vuelvo a decir, hay, juegos de expectativas ahora mismo que están alimentando de alguna manera el descontento de los ciudadanos, y que veremos a ver si cuajan esas expectativas o no. Yo, desde luego, vuelvo a decir, a los ciudadanos les expondré a lo largo de estos 2 meses lo que hemos hecho, las realidades de lo que hemos sido capaces de cambiar en Asturias, que yo creo que algunos cambios se han producido por nuestra intervención, y por lo tanto, a partir de ahí, pedirle su confianza para incrementar todavía más el ritmo de las reformas y el ritmo de cambio. A ver, que tenemos pendiente de trabajo mañana. Hay ponencia, ¿verdad?, de la ley de transparencia. El miércoles. El miércoles. El miércoles bueno. Hay ponencia de la ley de transparencia, ponencia muy importante de una reforma de la ley de sindicatura que ha propuesto UPyD y que se verá también el miércoles, y es que espero que lo podamos llevar al Pleno. Sería la segunda ley a propuesta de UPyD que se aprueba en esta legislatura, y bueno, por eso hablaremos de realidades, ¿no? La de Buen Gobierno ha quedado en vía muerta, y a usted le han caído críticas considerables porque le atribuyen gran parte de la responsabilidad de esa situación. ¿Qué puede ocurrir con la ley de transparencia? Bueno, no lo sé, pero desde luego me parece que es una ley llena de defectos. Por el trabajo que llevamos hasta ahora, va a ser una ley con un contenido muy menor, que prácticamente no mejora, o mejora muy poco, lo que es la normativa básica estatal, y que ahora mismo, por ejemplo, tiene unas incertidumbres tremendas en 2 cuestiones que me parecen esenciales. El órgano encargado de verdad de velar por la transparencia, de resolver las reclamaciones de los ciudadanos, del cual nosotros no admitimos el modelo que se había valorado en la ponencia y que parecía que respondía a un pacto entre el Partido Socialista y Foro Asturias, ese modelo de transformar, al presidente del Consejo Consultivo, de órgano consultivo a órgano, en este caso, ejecutor, que resuelve reclamaciones y que vela por el cumplimiento, de esta ley. Nosotros nos parece que es un híbrido que no garantiza, la independencia, ni que se puedan desarrollar esas funciones que van a ser muy importantes. Y todo lo que hace referencia al régimen sancionador está en el aire, porque la normativa, el proyecto de ley era muy deficiente, tiene muchas enmiendas, y todavía está pendiente incluso de un último informe, de técnica jurídica de los letrados de la Cámara, que cuestionan gran parte de los artículos que hacen referencia a ese régimen sancionador. Con todo eso, realmente yo creo que esa ley tiene unas incertidumbres muy grandes, aparte de que estaba,
yo creo que bastante relacionada con la ley de buen gobierno. De hecho, el órgano que se crea se llamaba Consejo del Buen Gobierno y la Transparencia. Ahora, ley de buen gobierno no va a haber, y ya digo, sobre la transparencia nosotros tenemos muchas dudas, muchas y muchas incertidumbres. Déjeme que le pregunte cosas de la calle. No es que estas no lo sean, pero sí del bolsillo, que a todos nos afecta. ¿Cree que la economía asturiana está en recuperación? ¿Podemos encontrarnos de nuevo en situación de que Asturias se recupere más tarde que la economía nacional? Sí, yo creo que es lo que está pasando. De hecho, lo que los analistas vaticinan, y ya está pasando, es que Asturias crece ahora, pero crece a menor intensidad que el resto de España. Nos ha pasado siempre. Siempre hemos entrado más tarde en la crisis, nos ha durado más y hemos salido bastante más tarde. Nuevamente nos vuelve a pasar lo mismo, porque es que no se ha hecho prácticamente nada a lo largo de estos 3 años. Se han repetido las mismas políticas, no se ha incentivado al tejido productivo de verdad, se ha seguido repitiendo los mismos problemas. Ha habido, por ejemplo, un abandono de las políticas en I+D+I, no ha habido una apuesta decidida por sectores que yo creo que pueden dar un empuje de empleo muy importante, como el sector agroalimentario, el sector forestal, otro tipo de sectores, y claro, las consecuencias se pagan ahí, las consecuencias se pagan en menor desarrollo y nuevamente en que Asturias se queda a la cola de España. Estamos los últimos en tasa de actividad. Eso es un dato muy preocupante porque marca de alguna manera el techo de las expectativas que tiene la gente en esta comunidad. Yo la semana pasada le preguntaba al presidente, en la anterior sesión de control al presidente, por el éxodo de las personas jóvenes, por el éxodo de talento que estamos teniendo, la pérdida de talento tan importante que se está produciendo en Asturias. Se produce en toda España, pero yo creo que en Asturias con mayor intensidad, y eso es un auténtico drama. Pero para eso hay que invertir las políticas, hay que hacer otras políticas, hay que estar dispuestos a cambiar cosas, y realmente, si por algo se ha caracterizado este gobierno de Javier Fernández durante estos 3 años, es por un auténtico inmovilismo, ¿no? 2 minutos y 2 preguntas. ¿Qué tal con Rosa Díez? Pues bien, bien. Bien, gracias. Estuvo Málaga, ¿no? Hace 2 semanas. Sí, estuve hace 2 semanas estuve la presentación de candidatos en Málaga, sí. Buena confianza. Sí, no, tenemos un trato personal cordial, nunca. ¿Político también? Bueno, político tenemos nuestras discrepancias, no lo niego. Yo creo que discrepamos sobre la estrategia que ha desarrollado el partido en los últimos meses, sobre todo en lo que hace referencia a las alianzas y a la alianza con Ciudadanos. Yo era partidario, sigo siendo partidario, de buscar un punto de encuentro. ¿Da tiempo a eso? Yo creo que antes de mayo no. Creo sinceramente que antes de mayo no es posible. Yo creo que antes de mayo la oportunidad para hacerlo ya pasó, y ahora el tiempo es el tiempo de explicar lo que hemos hecho, de explicar la trayectoria de este partido a lo largo de los últimos 3 años y de pedirles la confianza de los ciudadanos. Pero también le digo, yo creo que en algún momento tendremos que volver a retomar esa cuestión, porque bueno, los ciudadanos, como le decía al principio, son los que emiten su juicio y son los que yo creo que nos tienen que marcar la pauta de por dónde tienen que discurrir la vida de los partidos políticos. No podemos vivir de espaldas a lo que nos piden los ciudadanos. Veremos a ver lo que nos piden los ciudadanos en mayo y luego veremos a ver si hay que retomar esa situación. ¿Cuándo tendrá la lista electoral? Bueno, estamos en ello. Yo creo que se está elaborando a lo largo de esta semana, y la próxima semana tendremos las listas electorales completas, tanto de la lista autonómica en las 3 circunscripciones a las que vamos a concurrir, como los principales ayuntamientos de Asturias. Yo creo que en un par de semanas esas listas estarán, para que sean los afiliados, en este caso en las correspondientes asambleas, las que lo ratifiquen. Ignacio Prendes, el diputado de UPyD en la Junta General del Principado, le agradezco que haya estado con nosotros en Onda Cero. Muy amable. Os agradezco que me hayáis invitado. Hasta la próxima, y seguimos aquí en la Onda.